Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, 24 al 29. Dice así la palabra de Dios. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Padre, bendice esta palabra escrita por el apóstol Pablo en el siglo I a los Colosenses, pero que hoy, 21 siglos después, estamos nosotros también leyendo y que hoy también tiene mucho que hablarnos a nosotros. Háblanos en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, bueno, ustedes acaban de oír mi oración, ¿verdad? Y como yo le agradecía al Señor, que aunque Pablo escribió esto en el siglo I y que lo escribió a los creyentes en Colosas, esto también 21 siglos después tiene mucho que decir a nosotros. Pero también este sermón que yo les traigo hoy, y tengo que dar el crédito a un pastor y teólogo norteamericano que por estos tiempos del coronavirus, a mí en lo personal, me ha alimentado mucho en la fe. Se trata de John Piper. John Piper, que es el fundador y profesor de un ministerio que se llama Desiring God, y que también es el rector del Belen College and Seminary. Y este gran hombre de Dios ha escrito muchos libros, algunos de ellos han sido traducidos al español, y de hecho, uno de esos libros yo se los compartí a los miembros de la Iglesia Bautista de Guardo, están ahora aquí en esta transmisión en Zoom, se los compartí en PDF digital, se llama Coronavirus y Cristo, de John Piper, y se los compartí también incluso para que lo pudieran escuchar como audiolibro. Ese audiolibro, si ustedes lo escucharon, en 2 horas y 6 minutos aproximadamente, está leído por alguien y usted puede escucharlo de punta a cabo. A mí me bendijo mucho y de hecho se ha diseminado y prácticamente igual que el coronavirus se ha transmitido lamentablemente de la manera que se ha transmitido, bueno, algunas buenas cosas se han transmitido también casi a la misma velocidad, y una de esas cosas ha sido el libro Coronavirus y Cristo de John Piper, que yo les recomiendo. Bueno, ¿por qué les estoy hablando de John Piper y digo que le tengo que dar el crédito a John Piper? Bueno, pues porque en el año 1992 los días de la semana coincidían con los días de la semana de este año 2020. Y tengo el atrevimiento yo, salvando la gran distancia entre John Piper y este humilde pastor refugiado cubano, de predicar hoy también de ese texto del cual predicó John Piper en 1992, basado en Colosenses 1, del 24 al 29. John Piper, por supuesto en inglés, puso como título a su sermón, llamados a sufrir y regocijarnos. 2 puntos, para completar el propósito de las aflicciones de Cristo. O sea, el nombre principal, llamados a sufrir y regocijarnos. Aparentemente una contradicción. ¿Cómo sufrir y regocijarnos a la vez? ¿Es esto posible? Bueno, es de eso que habla la Escritura, en primer lugar, Colosenses capítulo 1, 24 al 29, pero es de eso también que habló John Piper. Por supuesto, desde el título, este sermón es un desafío, porque el título primeramente está poniendo el contraste de que somos llamados a sufrir y regocijarnos. ¿Cómo podemos sufrir y regocijarnos a la vez? Es algo que vamos a ver ahora. Pero sobre todo, ¿cómo podemos sufrir y regocijarnos para completar el propósito de las aflicciones de Cristo? Bueno, este título, este mensaje, obedece
obviamente al verso 24, que es el primer verso de estos versos de Colosenses 1, del 24 al 29, porque el verso 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco. Es locura lo que escribe Pablo, ¿verdad? Me gozo en lo que padezco. ¿Puede alguien gozarse en lo que padece? Bueno, hemos predicado otras veces ya que dice que aún Cristo, por el gozo puesto delante de él, fue a la cruz. Pero bien, dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Amados hermanos, este verso obviamente es un texto que puede ser malinterpretado. ¿Falta algo acaso de las aflicciones de Cristo por cumplirse? ¿Falta acaso algo? Porque Pablo está diciendo ahí, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Acaso faltaría algo de las aflicciones de Cristo para completar nuestra salvación? Es obvio que no. De lo contrario, este verso se estaría contradiciendo con muchas otras partes de la Escritura, incluso con textos del apóstol Pablo, que dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que Cristo es suficiente y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Que Jesucristo hombre. Obviamente Pablo no se puede estar refiriendo aquí a que falta algo para cumplir lo que se necesitaba sufrir para redimir a la humanidad. Obviamente que no. Jesucristo hizo todo lo que había que hacer y pagó todo lo que había que pagar para que tú y yo fuésemos salvos. Él es el Cordero expiatorio y es el único y suficiente Salvador. Yo creo que hay que partir de ahí. Pero entonces, ¿por qué Pablo está diciendo que me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia? Bueno, a mí me encantó lo que John Piper, cuando predicó este mensaje llamados a sufrir y regocijarnos para completar el propósito de las aflicciones de Cristo, hizo para explicar a qué se refería Pablo en este verso número 24. Y John Piper lo hizo de una manera magistral. John Piper tomó los versículos de atrás para adelante. O sea, yo les leí a ustedes Colosenses 1 del 24 al 29. John Piper comenzó a explicar el verso 24, que es el primero, comenzando a caminar de atrás para adelante, del verso 29, llegando al 28, 27, 26 y 25 para llegar al 24. Y a mí me satisfizo mucho la manera en que él lo hizo. Y yo quiero intentarlo también. En el verso 29, dice Pablo, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. En ese verso 29, con el cual Pablo está cerrando esa sección pequeña entre el verso 24 y el 29, Pablo está diciendo que hay un propósito en todo lo que él hace. Igual que yo espero que haya un propósito en todo lo que tú haces y en todo lo que yo hago también, que tengamos un propósito muy bien definido. Pablo tenía un propósito definido. Por eso Pablo expresa para lo cual él sabía lo que estaba haciendo y sabía para qué lo estaba haciendo. Y por eso decía, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Hay aquí algo muy interesante, mis hermanos. Y es que no solamente Pablo en ese verso 29 expresa que hay un propósito en todo lo que él estaba haciendo como hombre de Dios, sino que todo lo que él hacía, además, se hacía no con sus propias fuerzas, sino con las fuerzas del propio Cristo, porque él dice, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Amados hermanos, es maravilloso, no solamente mientras llegamos al 24, desde el 29, de atrás para adelante, para explicar por qué Pablo dice que él necesitaba añadir algo a las aflicciones de Cristo. ¿En qué sentido lo dice? Lo vamos a tratar de explicar igual que John Piper. Pero es interesante, partiendo desde el 29, no solo que Pablo dijera que había un propósito claro, porque él dice para lo cual, ese propósito lo vamos a ver ahora en los otros versículos, pero él tenía un propósito. Pero es maravilloso que ese propósito para el cual él estaba trabajando y que él tenía muy bien definido, él no lo hacía con sus propias fuerzas. Los hacía con las fuerzas de Cristo, el cual actúa poderosamente en mí. Es maravilloso.
que tú y yo no solamente podamos decir, yo tengo un propósito con mi vida para glorificar el nombre de Dios, ese es el objetivo de mi vida y concretamente lo llevo a cabo de la siguiente manera, sino que tú además puedas decir, no lo hago con mis fuerzas, sino que lo hago con las fuerzas de Él. Porque acuérdense que también dice Pablo que Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo lo que nosotros podamos hacer ahora no nace de nuestras propias fuerzas, nace de las fuerzas que Él nos da. Es el Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros el que nos ayuda a llevar a cabo la obra que Él quiere que hagamos. Y también en otro verso, por cierto, también de Pablo, dice que Él puede darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Bueno, qué bueno que Pablo aclara en ese verso 29 que ese poder venía de Cristo, cuando Él dice, luchando según la potencia de Él, no según mi potencia, no según mis fuerzas, porque nuestras fuerzas son nada, mis hermanos, sino que según las fuerzas de Él. Y Pablo dice, el cual actúa poderosamente en mí. Bien, tenemos un objetivo, igual que lo tuvo el predicador John Piper el 31 de agosto, aquel domingo del año 1992. Hoy nosotros explicar qué es lo que quería decir Pablo cuando él decía que él tenía que agregar algo a lo que faltaba a las aflicciones de Cristo. Y hemos visto en el verso 29 que Pablo dice que él tenía un propósito y que ese propósito lo cumplía según el poder que actuaba en él, que era poderoso según Dios. Pero vayamos en este orden descendente al verso 28, donde Pablo explica en este caso cuál es el propósito. Ya vimos que en el 29 él deja claro que tenía un propósito y que era la fuerza de Dios, la potencia de Dios, la que le permitía a él operar y hacer y cumplir ese propósito. Pero en el verso 28, Pablo expresa cuál es ese propósito. Ojalá que sea también tu propósito. Y ojalá que si no era tu propósito, tú trates en este momento de revalidar tus propósitos y estudiar toda tu vida y alterarlo todo a la manera de Cristo para que este propósito lo cumplas en tu vida. Este era el propósito de Pablo. Dice Pablo en el verso 28, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de, este es el propósito, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Tremendo propósito, mis amados hermanos, porque somos tan imperfectos los hombres, ¿verdad? En este año 2020, no sé, en el año 1992, cuando John Piper predicó este mensaje, cómo estaba la humanidad. Yo era muy joven, pero no creo que estuviera tan podrida como lo está ahora, en este año 2020, que el coronavirus paga las culpas de muchas cosas, pero que hay tanta maldad. Y si fuera solo el coronavirus, ¿verdad? Lo cierto es, mis amados hermanos, que Pablo, en medio de un mundo donde ya en el siglo I había mucha pudrición en la humanidad, Pablo tenía nada menos que el propósito de, en medio de esa pudrición por causa del pecado, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cuando él dice hombre, acuérdese que habla genéricamente, está hablando tanto de hombres como de mujeres. Y Pablo está diciendo que él se ha propuesto presentar perfecto, por supuesto, en Cristo Jesús, porque no hay otro camino. Cristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pablo se propuso presentar, a través de Cristo, por supuesto, perfecto a todo hombre. O sea, Pablo quería que nadie se quedara sin escuchar esta buena noticia. Pablo quería lo mismo que quería Dios, porque recuerden que dice Dios que él quiere que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al arrepentimiento. Eso es lo que quiere Dios. Lamentablemente no es lo que muchos hombres quieren y siguen perdidos en sus delitos y pecados. Pablo tenía un propósito muy definido, lo vimos en el 29. Ese propósito se expresa muy bien en el 28. Anunciamos, amonestamos a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, sea cual sea la cultura de ese hombre. Acuérdense que Pablo era un especialista de volverse judío a los judíos y a los griegos hacerse griegos para expresar tanto a judíos como a griegos en las palabras de unos y otros la gran verdad del evangelio. Así que Pablo expresa que su propósito era que anunciaba, amonestaba y enseñaba a todo hombre en toda sabiduría, a fin, este era el objetivo concreto,
de presentarlos perfectos en Cristo Jesús. Tenía un gran propósito Pablo, indudablemente, porque además lograr que alguien se presente perfecto delante de Cristo Jesús en medio de tanta imperfección es algo bien difícil. Pero recuerden, estamos tratando de explicar el verso 24, caminando de atrás para adelante, desde el verso 29. En el verso 29 veíamos que Pablo decía que él tenía un propósito. En el verso 28 expresa ese propósito, presentar perfecto a todo hombre en este mundo a Cristo Jesús. En el verso 27 y el verso 26, Pablo define un poco más este mensaje que él proclama y enseña al mencionar una palabra clave que se repite tanto en el verso número 26 como el verso 27 y que, por cierto, es una de las palabras claves de la epístola a los Colosenses, la palabra misterio. Y vean ustedes, ahí leo juntos el 26 y el 27, Pablo dice, el misterio, esto que yo estoy enseñando, esto que estoy amonestando a todos los hombres en toda cultura, es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amados hermanos, aquí en estos versos 26 y 27, estamos, recuerden, caminando retrospectivamente desde el verso 29, pasando por el 28 y ahora estamos en el 26 y 27 para explicar el 24, donde Pablo dice que él tiene que agregar algo a los sufrimientos de Cristo y nosotros nos preguntamos cómo es posible si el sacrificio de Cristo es completo, ¿verdad? Y Cristo fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. En estos versos 26 y 27, Pablo está hablando que este mensaje en el cual él está amonestando y enseñando a los hombres era un misterio. Pero ojo con esto, mis amados hermanos, ya dejó de ser misterio. Porque Pablo expresa con claridad que ese misterio era misterio porque era un mensaje que había estado en el pasado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado, ha sido revelado Jesucristo. Dios tenía la opción de Jesús, el Salvador, para salvar a la humanidad. Pero esta opción se hizo palpable y se reveló cuando Él caminó entre nosotros y sobre todo cuando fue clavado en esa cruz para salvarnos a ti y a mí. Y por eso Pablo dice que su misión, que ya vimos cuál era, presentar perfecto a todo hombre, tremenda misión de Pablo, era precisamente contando y explicando esto que era un misterio, pero que ahora ha sido revelado. Bueno, nos vamos acercando al verso número 24, que es el que estamos tratando de explicar usando las propias palabras de Pablo, pero viniendo retrospectivamente, como nos enseñó John Piper, desde el verso número 29. Y llegamos al 25. Y en el 25, Pablo nos está diciendo que para ese propósito que él ha explicado muy bien y que ha dicho que era el misterio que había estado oculto para que ahora había sido revelado, para ese propósito él recibió un llamamiento especial. ¿Qué dice el verso 25? Dice, de lo cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. O sea, Pablo está diciendo que en este misterio que fue revelado a él, siendo un ser humano pecador, él mismo dijo, de los cuales yo soy el primero. Es más, reconociendo en otros textos que él había sido incluso antes perseguidor de la iglesia, a ese perseguidor de la iglesia, a ese pecador que era el primero de los pecadores en la lista y en la cola de los pecadores, llamó Dios para contar a los hombres los misterios. O sea, él tiene un llamamiento especial para contar y revelar ese misterio. Yo creo que estamos en condiciones entonces de llegar ya finalmente al verso del cual partimos y que queremos explicar junto con John Piper en este mensaje, llamados a sufrir y regocijarnos para completar el propósito de las aflicciones de Cristo. El verso 24, del cual partimos, que dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia.
Habiendo visto este análisis retrospectivo desde el verso 29, que Pablo explicaba que tenía él un propósito y que ese propósito era presentar perfecto a cada hombre delante de Dios a través de Cristo, y que Cristo era el misterio oculto en los siglos, pero que ahora había sido revelado, y que él había sido llamado ministro de Dios para predicar ese mensaje. Creo que podemos entender, reevaluando todo eso, por qué Pablo dice aquí que él se gozaba en lo que padecía, cumpliendo en su carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Evidentemente, mis amados hermanos, Pablo no tenía que completar nada para la salvación. Cristo había hecho el sacrificio completo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en algo, Pablo decía que él necesitaba añadir algo a las aflicciones de Cristo. Y esto tiene que ver precisamente con el anunciar esas aflicciones. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque aunque Jesucristo hizo el sacrificio completo, hay muchos en este mundo que ignoran esa obra de salvación. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que añadir a las aflicciones de Cristo? Tenemos que añadir en el sentido misional, no salvífico, pero sí misional, evangelístico, extender esa noticia, hacer llegar esa noticia a la humanidad. Y era lo que Pablo estaba haciendo con su ministerio, llevándolo a todas partes. Eso es lo que sugiere todo el contexto de estos versos que hemos explicado de atrás para adelante, como lo hizo John Piper, desde el verso 29 hasta el verso 24. Pero también, si nosotros miramos en una carta muy cerca de ahí, la carta a los filipenses, nosotros también podemos ver que algo que expresa Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2, verso 30, nos ayuda a explicar en qué sentido Pablo dice que él tiene que agregar algo a los sufrimientos de Cristo. Yo mismo prediqué un mensaje a ustedes basado en Epafrodito. ¿Ustedes se acuerdan? Epafrodito fue aquel creyente que fue enviado por la iglesia en Filipo para ayudar a Pablo en medio de su prisión, y fue enviado a Pablo con una ofrenda que podía contener no solamente dinero, sino que podía contener también algunos artículos, como por ejemplo libros y demás. Ustedes saben, porque yo prediqué eso el día que hablé acerca de la enfermedad de Epafrodito, para ilustrar la enfermedad en estos tiempos de coronavirus, pues ustedes recuerdan el verso número Filipenses 2:30, donde, lo vuelvo a leer, y lo vuelvo a leer desde el 29, Pablo dice, escribiendo a la iglesia en Filipos: recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Esto es un lenguaje muy parecido a Colosenses 1:24. Pablo está diciendo que él se gozaba en completar lo que faltaba a las aflicciones de Cristo. Y está diciendo acá en Filipenses, capítulo 2, verso 30, que Epafrodito estaba cumpliendo lo que faltaba a los sufrimientos de la iglesia en Filipo. ¿Qué fue lo que suplió Epafrodito? La iglesia en Filipo había recogido una ofrenda para enviar a Pablo. Ahora, mis amados hermanos, si Epafrodito no hubiese cumplido el récord de caminar o transportarse en tiempos que no había ni aviones, ni buses, ni nada por el estilo, para llegar hasta donde estaba Pablo preso y llegar con esa ofrenda de amor, bueno, pues el sacrificio que hicieron los hermanos en Filipo de recoger toda esa ayuda humanitaria para Pablo no hubiera servido, porque sencillamente nadie la hubiese podido extender, nadie la habría llevado. Pero Epafrodito, aún sufriendo, a punto de enfermarse, imagínense un viaje tan largo en tiempos que no había transporte, no cualquiera lo hacía, Epafrodito estuvo a punto de morir, pero como bien dice Pablo en Filipenses 2:30, él expuso su vida para suplir o completar lo que faltaba de vuestras aflicciones o vuestro servicio por mí. Amados hermanos, de la misma manera, yo creo que este verso ayuda a explicar, al igual que el contexto primeramente ayudaba a explicar a Colosenses 1:24, este texto de Filipenses capítulo 2, verso 30, ayuda a explicar por qué Pablo dice que él se gozaba en sus aflicciones a fin de completar en su carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. ¿Qué es lo que faltaba de las aflicciones de Cristo? Si Cristo hizo el sacrificio completo, sencillamente llevar ese mensaje
como mismo Epafrodito llevó la ayuda a Pablo, llevar el mensaje de salvación a toda la humanidad. Y amados hermanos, en llevar este mensaje hay sufrimiento, hay una gran cuota de sufrimiento. Todos los que predicamos el Evangelio sufrimos de una u otra manera. Por eso el Salmo 126, 6 dice, irá llorando el que lleva la preciosa semilla. Pero regresará, por supuesto, contento, trayendo sus gavillas. Y esa alegría de saber que no regresaremos con las manos vacías nos da alegría. Pero siempre el predicar la palabra trae una cuota de sufrimiento. Y esa cuota de sufrimiento nuestra, esa cuota de sufrimiento ilustra el sufrimiento máximo de Cristo por nosotros en la cruz. Cuando el mundo es capaz de ver que tú y yo sufrimos para que ellos escuchen y para que ellos conozcan la buena nueva de salvación en Cristo Jesús, el mundo está dispuesto porque entiende que tú también estás poniendo tu cuota para extender el sufrimiento de Cristo como mensaje de salvación hasta ellos. Así que esa es la manera, mis amados hermanos, como completamos nosotros las aflicciones de Cristo, de la misma manera que Pablo intentaba completarlo. Y este fue el mensaje que Pablo dio a los colosenses, y de esto fue el mensaje que John Piper predicó en 1992, y es el mensaje del cual yo he querido predicarles a ustedes. John Piper en su predicación utilizó varias ilustraciones para exponer cómo alguna gente sufrió mucho para que otros conocieran de Jesús. Por ejemplo, contó la historia de un misionero nativo de la India, contó la historia de un guerrero masái llamado Joseph, contó la historia de un sacrificio en Haití, un sacrificio, muy bonita esa anécdota, de un señor que dio una ofrenda equivalente a unos $13. La envió para un evento especial que había en una iglesia. Pero cuando la tesorería al final sacó las cuentas de los que habían ofrendado, se encontró con que este hombre, para el nivel de adquisición de un haitiano, había dado una fortuna. $13 en aquel momento, además, era toda una fortuna. Pero la mayor sorpresa es que este hombre había hecho enviar la ofrenda, pero no había ido al servicio. El pastor, inquietado de este hombre, dio una ofrenda realmente valiosa, pero ni siquiera vino al servicio. ¿Por qué no habrá venido al servicio? Trató de localizar al hombre hasta encontrarlo. Y cuando lo encontró, le dijo, realmente has hecho una ofrenda grande. Bueno, que el Señor te bendiga. Pero cuando traté de buscarte, no te encontré. ¿Por qué no fuiste al servicio? Este haitiano le tuvo que confesar, un poco avergonzado, al pastor que no había ido al servicio porque no había tenido dinero para comprarse una camisa e ir al servicio. Sencillamente había hecho una venta de un caballo que él tenía y había puesto el dinero a disposición de la iglesia. Esto nos ayuda a recordar, por supuesto, la ofrenda de la viuda pobre, que dio todo lo que tenía, y que en países como Haití, países como Cuba y países de África, esta ilustración se repite en muchísima gente que sencillamente cuando da todo lo que tiene. Mientras que acá en los Estados Unidos ya sabemos que a veces es un poco diferente, ¿no? Y bueno, no siempre es así, pero muchas veces las ofrendas acá son como las ofrendas de los fariseos, que daban de lo que les sobraba, pero no como la ofrenda de la viuda, que daba todo lo que tenía. Y aquí hago un paréntesis para exhortarles a todos a tratar de sufrir y dar para extender y llevar a otros la salvación. Aunque John Piper puso esos ejemplos tan hermosos en esa predicación aquel domingo 31 de agosto del 1992, que yo he tratado de hacer una versión al español de llamados a sufrir y regocijarnos para completar el propósito de las aflicciones de Cristo. Yo quisiera incluir una anécdota que John Piper cuenta, no en aquel sermón, sino en el libro Coronavirus y Cristo, que tanto me ha bendecido a mí también y que espero que a usted también pueda bendecirles. Él cuenta el caso de Henry Martyn. Henry Martyn fue un misionero en la India y en Persia que murió precisamente por una peste, como el coronavirus, que nos ha sorprendido a todos en el 2020. Y lo llevó a él a la muerte cuando nada menos Henry Martyn que 31 años estaba, como decimos, comenzando a vivir, y murió efectivamente el 16 de octubre de 1812 en medio de una peste como esta peste del coronavirus que nos ha tocado a nosotros enfrentar en el 2020. Y es un buen ejemplo de su muerte, de cómo podemos ver cómo nosotros con nuestro sufrimiento
podemos hacer llegar a la gente el mensaje de la buena nueva, de la salvación por causa de los sufrimientos de Cristo. En enero de 1812, Henry Martyn, este misionero de 31 años que iba a morir ese año en octubre, había escrito lo siguiente en su diario en enero. Escribió: parece que el año actual será más peligroso que los anteriores. Quiero vivir para completar el Nuevo Testamento en farsi, o sea, traducirlo a la lengua farsi. Después de eso, mi vida tendrá menos importancia. Sea que viva o muera, deseo que Cristo se magnifique en mí. Si tiene trabajo para mí, no puedo morir todavía. Y esto es lo que se ha parafraseado varias veces como: soy inmortal hasta que termine la obra que Cristo tiene para mí. Esta verdad es profunda y se basa directamente en la realidad de que la vida y la muerte están en manos de nuestro Dios soberano. De hecho, toda la causa de Cristo está en sus manos. 7 años antes, Martyn, a los 24 años, había escrito: si Dios no fuera el soberano del universo, cuán miserable sería yo. Pero el Señor reina, la tierra se alegra y el propósito de Cristo prevalecerá. Oh alma mía, alégrate en esa idea. Amado hermano, en estos tiempos, en este año 2020, Dios te necesita a ti y a mí, para que también a través de lo que tengas que sacrificar de ti mismo, a través de tus sufrimientos, tú puedas gozarte anticipadamente en saber que lo que tú y yo suframos ahora por causa de contar a otros el sacrificio expiatorio de Cristo que nos limpia de todo pecado, traerá salvación a los demás. Yo, por ejemplo, me gozaré en que tal vez alguien desconocido para mí, que tal vez escuche ahora mis palabras y que no haya venido a Cristo, pueda aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, entendiendo que somos pecadores y que sin Cristo estamos perdidos. Y si es así, me gozo en que a través de las palabras de este siervo inútil de Dios, tú puedas llevar a la salvación. Y por lo tanto hago una oración para ponerla en tu boca. Dios Todopoderoso, gracias por tantos hombres que con sus sufrimientos han hecho posible que personas como yo conozcamos del sufrimiento de Cristo Jesús, que es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Y yo, que soy un pecador, entiendo que sin ese sacrificio de Cristo estoy perdido y acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. En su nombre, amén y amén. Bueno, mi amado hermano, quiera Dios que tú hayas aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Y si así lo hiciste, quiera Dios que a partir de ahora tu vida tenga una gran motivación, la misma motivación que tenía Pablo, hacer que esos que no se han enterado de que el sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado, lo puedan aceptar y reconocer. Y que en lo que de ti dependa, aun cuando eso implique para ti sufrimiento, desgaste, agonía, persecución, lo hagas, para de esa manera extender los sufrimientos de Cristo a esos que todavía no han hecho suyo el regalo de la salvación. Que Dios te bendiga y le doy gracias a Dios que me ha permitido hacer esta versión particular y propia de un mismo sermón que predicó este otro predicador, John Piper, que sigue hablando todavía en el año 2020. Voy a concluir en esta mañana, mis amados hermanos, con la doxología de Judas, versos 24 y 25, que dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.